comenzar, vamos a orar. El propósito de esto es muy sencillo, es una especie de enseñanza normal que vamos a estar dando, pero bueno, se termina casi el año secular 2003 y quisimos, ¿no? Como es una época normalmente de enseñanza normal que vamos a estar dando, pero bueno, se termina casi el año secular 2003 y quisimos, ¿no? Como es una época normalmente de celebración respecto a festividades litúrgicas en la iglesia cristiana y en el mundo en general, simplemente presentar ciertos hechos históricos y bíblicos, la escritura, ¿no? Sobre estos asuntos, ¿no? Sin emitir juicios sobre personas, sobre instituciones. El propósito normalmente es trazar esto así y entenderlo y tener esa comprensión. Si queremos hacer una oración al Eterno y basarnos en un texto de la Escritura, ¿sí? Para darle un sentido así de orar y decir al Eterno, ya estamos todos listos, ¿no? Vamos a estar ahí. Ese ventilador me molesta un poco. Y lo pone para que la gente le coja aire, pero no me dé. Mira cómo pueden hacerlo, como que no me dé, porque me vuela todos los papeles aquí y la gente. Vamos a ver cómo hacer la cosa. La escritura que vamos a estar tocando está en la carta a los Corintios, que Pablo le escribe a la iglesia, a la congregación que está en Corinto, capítulo de la segunda carta, la segunda epístola, en el capítulo 6. Queremos basar ahí en ese pasaje como un texto importante de una exhortación que a través de este apóstol, Rabino Shaul Pablo, el Eterno le da a esta congregación de mayoría gentil, en la congregación de Corinto, en el Peloponeso, en Grecia. Hasta allí vamos a bendecir al Eterno en la lectura. Abacadosh, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob, Rabá, en esta hora bendecimos y glorificamos tu nombre, el Kadosh, y te exaltamos, te damos honor y te damos gloria, porque tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Rey, y fuera de ti no adoramos a nadie sino a ti, porque tú eres quien nos hiciste, somos tuyos, ovejas de tu prado, somos tu pueblo. Abacadosh, por los méritos de Yeshua, tu amado Hijo, nosotros en esta hora comparecemos delante de ti para bendecirte y agradecerte las muchas misericordias que tú tienes con nosotros, tu fidelidad cada noche, tu misericordia cada mañana, tu bondad merecida para con tu siervo. En esta hora te estamos rogando que tú nos envíes espíritu de sabiduría y de revelación y tu conocimiento, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la cual tú nos llamas y comprendamos el misterio que está en tu palabra respecto a todas estas cosas. Por los méritos de Yeshua de Nazaret, te damos gracias, te pedimos que este tiempo sea para edificación, para gloria de tu nombre, y que todo lo que hagamos sea de palabra, de obra, sea en el nombre de la don Yeshua, buscando tu gloria, solamente tu gloria. Por los méritos de Yeshua, nosotros nos humillamos, somos tus siervos y te pedimos la bendición de tu palabra. Por los méritos de Yeshua, el Adón. Amén. Vemos ahí en esa segunda carta el desarrollo de un poco, una instrucción del apóstol Pablo. Y dice así: no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia el Mesías con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo Elohim
y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Elohim viviente. Como Elohim dijo, habitaré y andaré entre ellos, seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esto es lo que dice la palabra. Entonces, el propósito primario que hoy vamos a estar compartiendo en este día, específicamente, ya lo decíamos, se acaba el año secular, 2003, y es la época más activa de celebraciones litúrgicas en la iglesia y también en el mundo en general, en el calendario occidental de la iglesia en general y del mundo en general. Tiene todo un número de festividades y de celebraciones en este tiempo final del año. Ya repetíamos que nuestro propósito no es emitir juicio, sino presentar hechos históricos y hechos bíblicos. Y queríamos comenzar primeramente hablando del calendario litúrgico que normalmente tiene el mundo occidental, especialmente la iglesia. En general hay un calendario litúrgico, un año eclesiástico, que algunas personas no conocen su origen. Hoy vamos a compartir un poco del origen de este calendario litúrgico o este año eclesiástico y cuál es su origen, cuál es su nacimiento y cómo llegó a ser lo que es hoy. Primeramente, saber que el calendario, algunas personas no lo saben, a veces la iglesia no católica ignora los aspectos que tienen que ver con el calendario que surgieron en Roma. Primeramente, el calendario litúrgico en la iglesia en general se divide en 4 etapas fundamentales. Primeramente, esta etapa, que es la que está celebrando la iglesia, que es la época de Adviento. La época de Adviento es todo el periodo que hay entre el 4º domingo antes de la Navidad y la Nochebuena. Si hay un periodo que tiene la iglesia, normalmente que se llama así, periodo de Adviento, es el periodo de una preparación para las festividades, el nacimiento del Mesías y estas cosas, y es el periodo de Adviento. Este periodo de Adviento, ya les dije, comienza el 4º domingo antes de la Navidad. Y ahí es donde comienza, realmente es el comienzo del calendario litúrgico de la iglesia. Este es el comienzo del año eclesiástico de la iglesia. Normalmente, posteriormente, después de la Nochebuena, que es el 24 de diciembre, viene un periodo que se llama el periodo de Navidad, que comienza el 25 de diciembre y se termina el 6 de enero, que es el periodo de Navidad de la iglesia. El periodo de Navidad es muy conocido en este tiempo, el tiempo de celebraciones navideñas, es el tiempo que está entre el 25 de diciembre y el 6 de enero, que es la fiesta de la Epifanía o los Reyes Magos. Ese es el periodo que se llama Navidad. Entonces está el periodo de Adviento y está el periodo de Navidad. Y también está el periodo de Cuaresma. El tercer periodo de la iglesia se llama de Cuaresma. Se habla de los vientos de Cuaresma y estas cosas, que es desde el 7º miércoles antes de la Pascua de la iglesia, que es el miércoles de ceniza. Ahí comienza un periodo de 40 días, que es lo que se llama la Cuaresma. Y es una época del año donde son esos famosos vientos que la gente dice, los vientos de Cuaresma. Ese es el periodo de Cuaresma, de preparación para el último periodo que tiene la iglesia, que es el periodo de la Pascua, o el periodo pascual, que es el periodo que incluye la Semana Santa. Semana Santa es el tiempo que va desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, lo que se conoce en el cristianismo como la Semana Santa. Y les hablo de esto en general porque este calendario, de una manera u de otra, afecta a toda la cristiandad y tiene un origen en la iglesia de Roma. Y vamos a ver esto, cómo tuvo ese origen y por qué tuvo ese origen. Primeramente, cuando nosotros revisamos el decálogo, los 10 mandamientos, las 10 palabras, nosotros estudiamos el decálogo, sabemos que los primeros mandamientos que tienen que ver con la adoración del Eterno, cuando esto lo llevamos a la iglesia de Roma, por ejemplo, tomamos un catecismo
de la iglesia, hay algunos mandamientos que han sido cambiados. Por ejemplo, el mandamiento de las imágenes no aparece como el segundo mandamiento. Y el cuarto mandamiento, que es el Shabbat, como fue entregado a Moisés en el monte Sinaí, es el tercer mandamiento, que es el mandamiento de santificar la fiesta. Importante tener en cuenta que el mandamiento, y lo puede ver en cualquier catecismo de la iglesia, que hay un mandamiento divino, que así enseña la iglesia en general, es el mandamiento de santificar las fiestas, que incluye el domingo y incluye todo el ciclo litúrgico que yo les hablaba ahora, todo este calendario, todas estas cosas. Nosotros queremos probar algunas cosas interesantes aquí. Primeramente, que el calendario litúrgico de la iglesia no está basado en la autoridad apostólica. Lo primero es importante tener en cuenta esto. Vamos a probarlo con las escrituras, vamos a probarlo con los hechos históricos. Número uno, no vamos a cuestionar si usted guarda ese calendario o no, no es el problema del asunto. El asunto es llegar al punto de entender hoy que es un calendario litúrgico que no está basado en la autoridad de los apóstoles del Mesías. Cuando el Mesías estableció la congregación y estableció sus apóstoles, bueno, no estableció ningún calendario litúrgico que tenga estas características. Esto es importante porque no lo hallamos primeramente en las escrituras. Las escrituras hebreas no se encuentra nada respecto al calendario litúrgico de la iglesia. Sin embargo, las celebraciones de la iglesia son basadas en hechos bíblicos, muchos de ellos, y en sucesos históricos que tienen que ver con la Biblia. Pero como calendario litúrgico no aparece ni en las escrituras, ni en el testimonio apostólico, y ni en el testimonio de Yeshua, de Jesús, tampoco aparece este calendario litúrgico. Y número dos, el calendario litúrgico de la iglesia está basado muchas veces en prácticas y en festividades que son precristianas. Es decir, que son festividades que existían antes que el cristianismo existiera. Y lo vamos a probar. Muchas de las festividades que hoy celebra la iglesia tienen un origen precristiano, existen antes que el cristianismo irrumpiera en la escena, ¿no? Así. Y también queremos demostrar que la iglesia protestante, es decir, el movimiento de reforma que ocurre a partir del siglo XVI, y el movimiento evangélico que nace después de este movimiento moderno, en cierta medida acepta de una manera consciente o inconsciente la autoridad romana que tiene este calendario. Este calendario tiene que ver con una disciplina eclesiástica y que tuvo un establecimiento histórico. Entonces, evidentemente, la Iglesia Católica Romana es una iglesia que es primera en antigüedad que el resto de las iglesias y también en autoridad. Lo que queremos demostrar, más allá de toda duda, que la Iglesia Católica Romana, a diferencia del resto del protestantismo, que en cierto sentido depende de la Iglesia Romana y de sus instituciones, en muchos sentidos. Esto es importante tenerlo en cuenta de lo que estamos viendo. Primeramente, analizando algo de este periodo de Adviento, que es el periodo que va, ya les decía, desde el domingo, cuarto domingo antes de la Navidad, hasta la Nochebuena, es el periodo en que estamos ahora, que culmina mañana, cuando se celebra aquella Nochebuena, que se estableció y comienza el periodo navideño. Todo el periodo está muy relacionado. La Navidad es un tiempo que va hasta el 6 de enero, aunque la Iglesia Ortodoxa Oriental celebra la Navidad el 7 de enero. Una indicación importante porque la celebran el 7 de enero porque ellos siguen con el calendario juliano, que tiene con 13 días después, y entonces la Navidad a ellos le cae el 7 de enero. Ellos siguen con el antiguo calendario el juliano y no la reforma gregoriana, lo cual ellos no aceptaron. Lo importante es esto, que esta es una de las más importantes festividades de la cristiandad, el nacimiento de Cristo, el 25 de diciembre, todos sabemos sobre esto, pero primeramente ver algo del origen de esta festividad, que todos o muchos conocemos sobre esto, pero hoy queremos detallar algunos aspectos. Primeramente se sabe que ninguna generación de la época apostólica ni de las posteriores generaciones guardaron ninguna fiesta del nacimiento del Mesías, es decir, estas festividades no se celebraban realmente. Aunque podemos decir también que en el contexto hebreo el nacimiento no es lo más importante. En el contexto de recordación y con respecto al Mesías, precisamente
la enseñanza y recordación era la muerte del Señor hasta que Él venga, dice la Escritura. Ese es el recordatorio. Hacia el siglo tercero, que es la época que estamos hablando ahora, siglo tercero, se empieza a hablar de una época o un tiempo del nacimiento del Mesías. Siglo tercero. Es decir, 3 siglos después de la época que nació el Mesías, empieza a especularse sobre el nacimiento del Mesías, y no es más que hasta el siglo IV, cuando comienza a ser guardada por primera vez esta festividad. Es una festividad que comienza bien, son tardías en la historia de la historia de la Iglesia, y específicamente en el siglo IV ya se comienza a guardar esta festividad. Sabemos, y muchos sabemos aquí, que el 25 de diciembre en muchas culturas y tradiciones es una antigua celebración del dios Sol en el solsticio de invierno. Sabemos el solsticio de invierno que comienza el 21 de diciembre, es un tiempo muy especial, sobre todo en las distintas culturas, de la adoración al dios Sol, porque el Sol se hace más grande en el horizonte, y allí distintas culturas tenían un modo de adorar, ¿no? Y hay una antigua celebración al dios Sol que se celebra en este tiempo, el tiempo del solsticio de invierno, y que va a desembocar con la festividad del Natalis Solis Invictus, que es la festividad del nacimiento del dios Sol invencible, que la Iglesia romana después adaptó en el siglo III para permitir la conversión de los paganos. Esta era la idea de que se estableció esta festividad. Se tomó este nacimiento del Sol, este Mitra Soli Dei, este día de adoración solar, y se establece como un día del nacimiento. En otro contexto, al Mesías en la Escritura se le llama el Sol de Justicia. Por lo tanto, para que los paganos pudieran acercarse a la fe, bueno, el Sol de Justicia, ahora se va a hablar de esta festividad como que Cristo es el Sol de Justicia, y bueno, todos los paganos iban a estar contentos, iban a estar felices, podían acercarse a la fe. Realmente el comienzo de esta festividad dicen que es en Alejandría, donde se va a desarrollar la escuela alegórica de los padres griegos del método alegórico de las escrituras. Y en el concilio de Nicea, ya para esa época, ya tiene observancia esta festividad. Un papa, Julio I, le vamos a darle el fundamento histórico de por qué y cuándo y cómo esta fiesta ha llegado a ser lo que es hoy. Un papa, Julio I, en el 350, pide a la cristiandad que realmente celebren el nacimiento de Cristo. Ese es el Papa Julio en el 350 antes de la era común. También después el Papa Liberio en el 354 ya así establece un decreto de celebrar esta festividad, celebrarla, y en este decreto, ya en inglés, esta fiesta se va a conocer como Christmas, que significa misa a Cristo. Realmente eso es el significado, porque se hizo una misa alegórica a esta festividad y a su comienzo, el Christmas, misa a Cristo. Entonces también, recordemos, unos conocemos sobre esto, después también estas festividades se fundió con otros aspectos culturales, con otras culturas. Por ejemplo, hay mucha influencia en la Navidad de la cultura escandinava, de la adoración a Frey. Y esto se ve y es evidente y lo vamos a ver. Y en Germania, y sobre todo el árbol de Navidad, se ha hablado de los distintos orígenes que se tienen, pero uno de ellos realmente tiene que ver con Germania, donde había un árbol, donde había una adoración al árbol y donde los misioneros cristianos cortaron ese árbol y toda una historia. Pero en el contexto escandinavo llegó a ser Yule, es así como se dice, Yule, que es el día del niño. Y bueno, tiene todo, de ahí viene la idea de que en la Navidad vienen los renos, vienen del polo, inclusive la figura de Papá Noel viene de la Laponia finlandesa. Hoy se dice que ahí vive Papá Noel en la Laponia, en el lugar frío, y se habla de los renos y se habla de toda una serie de cosas que tienen que ver con esta cultura. Los aspectos culturales nos muestran todo este sincretismo que ocurrió con esta fiesta. Normalmente en Roma
existía una festividad que es la Saturnalia. La Saturnalia comienza el 17 de diciembre y se acaba el 23. Es una festividad que tenía ciertos aspectos antes del Natalis Solis Invictus, que es el día del nacimiento del Sol Invictus. En ese periodo se detenían todas las guerras en el Imperio Romano. Hoy ocurre igual, esa tradición se arraigó y el tiempo de Navidad es un tiempo de paz, es un tiempo de reconciliación, pero ya antes que la Navidad fuese una fiesta establecida por la Iglesia, específicamente las guerras se detenían cuando comenzaba la Saturnalia. Y también se le llamaba la fiesta de los esclavos, porque los esclavos en ese tiempo le daban ciertas libertades, le daban raciones extras, le daban tiempo libre, se celebraban muchos banquetes, muchas comidas, era un tiempo de mucha festividad y así. Así que entonces la Iglesia absorbió esto con el propósito de ganar a la fe a los paganos, ese es el supuesto propósito, y bueno, todo esto se incrementó. Es interesante saber que la historia de Nimrod con Semíramis, que tiene que ver con Babilonia, también tiene que ver con este tiempo y esta época. En Egipto, el hijo de Isis, la reina del cielo, daba a luz a su hijo. En este tiempo también. Todas las prácticas que tienen que ver con este periodo y esta época del año, bueno, pues nos enseña que habían fiestas que ya le digo son precristianas y que tenían este fundamento. Hablando de esas costumbres, hablamos del árbol de Navidad, que realmente tiene distintos orígenes. También en la Saturnalia se tomaba un árbol, se le ponía una cereza, se le ponía unas bolas. Alguien dice también lo conecta con los druidas, que ponían cabezas cortadas en los árboles. Las cosas es que este árbol nunca, usted se va a encontrar en la Escritura que el Eterno ordena o pide a su pueblo que ponga árbol, pero tú puedes encontrar en la Escritura muchas alusiones a la prohibición que se hacía de los cultos paganos que tienen que ver con el árbol, especialmente en el libro de Devarim, el libro de Deuteronomio. Yo quiero leerle solo una escritura, 16:21. Leerle esta escritura que dice así, esto sí es una orden divina: no plantarás ningún árbol para Asherah cerca del altar del Eterno tu Elohim que tú te habrás hecho. No plantarás ningún árbol para Asherah. 16:21 de Devarim. Sí, tú no encuentras, Deuteronomio 16:21, tú no encuentras en la Escritura ningún mandato de establecer árboles, pero tú sí encuentras en la Escritura un mandato que prohíbe un árbol. Claro, el Espíritu del Eterno conoce todas estas cosas. Otra práctica que está muy desconectada de la práctica bíblica es Santa Claus o Santa Claus. Realmente en otras culturas se llama Papá Noel, que realmente es una figura que viene de San Nicolás de Bari, un obispo de origen griego que fue martirizado, y entonces este hombre se caracterizaba por su gran bondad, etc. Y en la Edad Media se hizo muy famoso, pero está completamente desconectado de una época de nacimiento, y el uso que se le dio y quienes los popularizaron fueron los norteamericanos en el siglo XIX y hicieron famoso este personaje con propósitos comerciales. Ahora, esto es importante entender. Primeramente, preguntarnos si estos son prácticas apostólicas, si había alguna práctica que tenía que ver con el establecimiento de la congregación de los santos. Bueno, pues nuestra respuesta es no, por supuesto. La Escritura tiene un calendario litúrgico. En el libro de Vayikra, el libro de Levítico, capítulo 23, hay un calendario de las festividades. Es decir, el Eterno tenía ya fiestas. Cuando llega la época del Mesías, ya existían festividades y era la que guardaba el pueblo del Eterno. Podemos ver, por ejemplo, que no solo en la Torá y en los profetas, en la ley y los profetas, están estas festividades. También como el Mesías, la luz del mundo, bueno, él vivió guardando las festividades de la Escritura. Se habla de Yeshua cuando los padres iban a celebrar el Pesaj, la Pascua en Jerusalén, el Pesaj hebreo, cómo iban allí. Se habla de Yeshua en el capítulo 7 de Juan, celebrando la fiesta de los tabernáculos, en el último gran día de fiesta, 7:38. Ahí se habla del Mesías, se habla en 10:22 o 10:23 de Juan,
a Jesús en el templo celebrando la fiesta de Hanukkah, las festividades de la Escritura, las que estaban ahí. Se ve en el Evangelio de Juan 4 Pascuas en la que Jesús participa, una de ellas siendo niño. Y bueno, también los apóstoles, ya cuando estaban dando el mensaje de las Escrituras, también tenían estas prácticas. Vamos un momentico a echarle unos días al libro de los Hechos, capítulo 20, del 1 al 6, y estamos viendo allí, cuando el calendario litúrgico de la iglesia, por supuesto, no existía, pero los creyentes guardaban, tenían un calendario litúrgico, no eran ajenos, por lo menos el Eterno no le había ordenado a las congregaciones que establecieran algo distinto, por lo menos no lo dicen. Dice el capítulo 20, vamos a ver ahí, capítulo 20 del libro de los Hechos, dice, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Después de recorrer aquellas regiones, exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses, y siéndole puesta acechanzas por los judíos para que se embarcase para Siria, hablando de Pablo, tuvo la decisión de volver por Macedonia. La acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, nota la expresión, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Aquí se habla claramente cómo se celebró en este lugar, se terminó. Recuerda que la época de panes sin leudo para el pueblo judío es una época es una semana especial, donde realmente se quita la levadura de las casas, se hace toda una serie de cosas, y por supuesto no viajaron en ese tiempo. Dice que pasados los días de panes sin levadura, lo cual nos muestra con las Escrituras que los apóstoles, los seguidores del Mesías, en aquel tiempo, guardaban las fiestas bíblicas, las fiestas que están en la Torá. Eso es lo que dice. También en la carta a los Corintios, cuando Pablo le escribe a esta congregación en Grecia, congregación que está en Grecia, en el Peloponeso, le dice en el capítulo 5, primero a los Corintios, capítulo 5, en el verso 7, le dice, en este contexto fue que se escribió. A veces leemos las epístolas separadas del libro de los Hechos. No debe ser así. Tenemos que leer las epístolas con el libro de los Hechos. El libro de los Hechos no es el marco histórico donde fueron dadas las epístolas. Y así no nos equivocaremos. Dice el verso 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Dice Pablo en los Corintios. Para que seáis nueva masa sin levadura como soy. Porque nuestra Pascua, nuestro Pesa, que es el Mesías, ya fue sacrificado por nosotros. ¿Ves? Así que celebremos la fiesta. Estoy hablando de la fiesta de la Pascua y de los panes sin leudo. Dice Pablo, así que celebremos la fiesta. ¿Qué fiesta? Bueno, esta fiesta. No con la vieja levadura. Porque había estado allí, habían pasado días, según el libro de los Hechos, y después de los días de los panes sin levadura, entonces fue que pudieron viajar. Dice, no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Así que celebremos la fiesta. Una palabra muy importante, celebremos la fiesta. ¿Cuál fiesta? Pesa, la Pascua, los panes sin levadura. Y ahí mismo en el libro de Corintios, en la epístola a los Corintios, en el capítulo 16, en el verso 8, mira cómo Pablo, recuerden de que aquí está hablando Pablo de un contexto donde evidentemente se está celebrando, o es la época de la celebración de Pesaj o de la Pascua, y por eso él habla de la levadura. Por el contexto judío, esa semana se saca la levadura de la casa y se limpia la casa y se prepara toda una serie de ritos que se hacen para quitar la levadura que representa el pecado. Ahora bien, entre la Pascua y más adelante, alrededor de Pentecostés, hay unos 50 días. La palabra Pentecostés es la palabra griega, que quiere decir 50, que tiene que ver con la fiesta de Shavuot, la
fiesta de la semana. Y mira lo que dice Pablo, dice, está hablando ahí de la Pascua, y hay 50 días entre la Pascua y Pentecostés, dice el verso 8, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Voy a estar ahí en Éfeso hasta Pentecostés, hasta la fiesta de Shavuot. Noten cómo los apóstoles, él escribiéndole a una asamblea mayoritariamente gentil, le dice, voy a estar aquí en Éfeso hasta que venga Shavuot, hasta que venga Pentecostés, lo cual nos indica el modo en que, bueno, los apóstoles, hacia ahí se habla de la Pascua y Pentecostés, y entre estas fiestas hay 50 días. El libro de los Hechos, también el capítulo 20, investigando un poquitico más, el libro de los Hechos, en el capítulo 20, el verso 16, nos confirma esto que dice Pablo aquí. Ahí había estado hablando en el verso 6, había estado hablando de los panes inleudos, y ahora en el verso 20 dice, el verso 16 dice, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar el día de Pentecostés, si le fuera posible, en Jerusalén. Eso es una fiesta de Aliyah. Quiero hacer recordar que hay 3 festividades, Shalot Regalim, que son de Aliyah, es decir, que había que subir a Jerusalén. Es la fiesta de Pesach, la fiesta de la Pascua, es la fiesta que incluye los panes inleudos. Pronto esa fiesta se fusionará, que es el 14 de Nisan, y del 15 al 21 de Nisan o Aviv, en la primavera, que se subía a Jerusalén. Y bueno, la fiesta de Shavuot, que es esta fiesta, Pentecostés, es una fiesta que se subía a Jerusalén a celebrar. Y por último, la fiesta de Sukkot, los tabernáculos, también se subía a Jerusalén. Pero lo que quiero mostrarle aquí es cómo el ministerio apostólico, Pablo era un judío mesiánico, evidentemente, pero él interactúa con los creyentes de origen gentil, y los creyentes de origen gentil no tenían ningún calendario distinto, y los apóstoles no celebraban otras festividades ni otras cosas distintas de la que está en la Torá y de la que están en los profetas. Porque Pablo lo había dicho, yo solo enseño lo que está en la Torá y los profetas. Y esto es importante, era lo que enseñaba. En el libro de los Hechos también, capítulo 27, quiero llevarles allá un testimonio más. Cuando Pablo es enviado a Roma, aquí hay un hebraísmo que es importante enseñarle a los hermanos, porque dice que cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave Adramitena, que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y habiéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando ahí al centurión, una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días, despacio, llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca de la cual estaba la ciudad de La Sea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Entonces aquí hay un hebraísmo que es importante. Cuando aquí se habla del ayuno, así como hay en la Torá hebrea un hebraísmo para hablar del ayuno. Cuando se habla del ayuno, así como el ayuno por antonomasia o el ayuno por excelencia, se habla de Yom Kippur. Es el modo, incluso hoy el judaísmo conoce Yom Kippur como el día del ayuno, o se le puede llamar así, el ayuno. Esto es una alusión que hace Pablo aquí a Yom Kippur o Yom HaKippurim, el día del ayuno nacional que proclama la Torá. Pasados los días del ayuno era cuando se podía navegar. Día del ayuno, el ayuno de Yom Kippur es el 10 de Tisri, a mediados entre septiembre y octubre. Más allá la navegación es peligrosa, por eso es que se dice eso. Y entonces habla de que Pablo les amonestaba. Dice que era ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno.
Después de Yom Kippur, septiembre-octubre, a mediados de septiembre-octubre, ya la navegación se hacía peligrosa, porque venía ya el tiempo de las marejadas y ese tiempo, y no se navegaba. Estas son algunas de las evidencias que tenemos para mostrar primeramente que los apóstoles, los enviados del Mesías y el Mesías tenían festividades que ellos observaban, y que especialmente las festividades posteriores no existían y no se celebraban. Posteriormente ahora, bueno, estamos viendo, hemos visto algo sobre Adviento y Navidad. Ahora nos corresponde hablar algo sobre la Cuaresma y la Pascua, y quisiéramos ver ese asunto. Bien, la Cuaresma es un periodo de 40 días que hay, 40 días, entre el miércoles de ceniza, como le llama la iglesia romana, miércoles de ceniza, y el séptimo miércoles que hay entre el miércoles de ceniza hasta el sábado santo. Eso es lo que el periodo que se llama Cuaresma, que incluye ese periodo, es hasta el sábado santo, es decir, incluye la mayor parte de la llamada Semana Santa. Entonces vamos a ver otro aspecto de cómo ha sido esto. Por ejemplo, lo que se conoce hoy como la Semana Santa. La Semana Santa es el periodo que va desde el Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección. Y primeramente nosotros vemos en la Escritura que cuando se habla de la Pascua, siempre se habla de la muerte del Mesías, de la muerte de Yeshua. Y que eso, según la Torá, tenía que ser el 14 de Aviv, el 14 de Nisan, entre las dos tardes, que se sacrificaba el Cordero Pascual. Sí, esa es la fecha de la inmolación del Cordero Pascual. Esa es la Pascua. Y cuando Pablo habla a los corintios y le dice que celebremos la fiesta, habla de la muerte. Inclusive Pablo habla en la carta a los Corintios, capítulo 11, nos recuerda que la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Si el anuncio era la muerte, la Pascua fundamentalmente representaba la muerte, y es lo que habla de la muerte, del sacrificio del Mashiach. Ahora, cuando se establece la Semana Santa, debemos ver por qué se establece. ¿Cuál es el origen de establecer esta semana? Primeramente, cuando a partir del siglo II los creyentes mayoritariamente gentiles se empiezan a separar de Israel y de las costumbres de Israel, es decir, empieza a haber una mayor cantidad de gentiles en la iglesia que de judíos, y casi todos los creyentes gentiles venían de un trasfondo pagano y venían de las escuelas de filosofía griega. Ellos tratan de alejarse de todo lo que los volviera judío, de todo lo que tuviera que ver con judío. Y entonces así comienza un despegue, una desconexión de Israel. El apóstol Pablo nos dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 9, que de Israel es la adopción, que de Israel es la gloria, que de Israel son los pactos, que de Israel es la promulgación de la Torá o la ley, de que de Israel es el servicio sagrado, el culto, que de Israel son las promesas, son los patriarcas y es el mismo Mesías. Es decir, el Mesías no puede ser desconectado de Israel. El Mesías es el león de la tribu de Judá, según el libro de Apocalipsis. Dice que Juan, cuando vio al Mesías, dice, porque el león de la tribu de Judá ha vencido. Y cuando Yeshua muere en el madero se le pone el título de su causa, el rey de los judíos. Este es Yeshua de Nazaret, el rey de los judíos. Es que esa desconexión del Mesías judío, de su contexto hebreo originario, se dio posteriormente. Ahora, importante ver esto, que al haber esa separación se empezaron a celebrar otras festividades separadas. Se habla, por ejemplo, en el siglo II hubieron algunas controversias respecto a la Pascua. Ya el cristiano no veía la Pascua como la muerte de Yeshua, sino como su resurrección. ¿Verdad que la Pascua incluye muerte, sepultura y resurrección? En sí el Evangelio gira en torno a esta verdad: la muerte del Mesías, su sepultura conforme a la Escritura, su resurrección al tercer día. Ahora bien, la Pascua se empieza a hablar más del concepto de la resurrección y no de la muerte. Y entonces hubieron controversias, hubieron un grupo de creyentes que guardaban la Pascua según la manera hebrea, el 14 de Nisan. Eso se le llamó la Pascua cuartodécima.
y habían otros que empezaron a innovar y se desconectaron de esa raíz hebrea. Hubieron controversia en el siglo II, y ahí se ve la preeminencia de la Iglesia de Roma, que ya toma preeminencia sobre el resto de la cristiandad y establece cuándo va a celebrarse la fiesta. En general, el Concilio de Nicea, en el 325, es el que establece cuándo debe celebrarse la Pascua. Primeramente, que la Pascua, eso es una decisión que toma este concilio, que la Pascua se celebraría siempre en domingo. Esa es la primera decisión que se toma, que la Pascua se tenía que importar que haya sido la fecha que la Escritura dice, que era el 14 de Nisan, de las 2 tardes, según el calendario hebreo. Bueno, ahora ellos establecen una nueva fiesta para la Pascua. Después vamos a explicar por qué se establece esta fecha para la Pascua. Se toma un domingo, es llamado Domingo de Resurrección. Domingo de Resurrección es lo que se llama Domingo de Pascua. Y el Concilio de Nicea lo establece que la Pascua se celebra en domingo y que nunca, o que casi nunca deba coincidir con la Pascua judía. La idea era desconectarse de todo lo que fuera judío. Y entonces se establece. De modo que cuando cualquier iglesia, cualquiera, celebra hoy la Semana Santa, lo hace según las decisiones conciliares del Concilio de Nicea. Y nosotros a eso no lo juzgamos, pero simplemente decimos que no era la práctica apostólica, no era la práctica escritural ni bíblica, una práctica que ocurre 4 siglos después de eso. Aunque ya la Pascua no cuartodécima ya se celebraba desde el siglo II, pero no así en la época apostólica. Es importante ver esto también. ¿Y por qué se escoge esta fecha? También se incluyen en esta festividad muchas prácticas del paganismo, que la mayoría de los creyentes de origen gentil arrastraron consigo. El famoso conejo de Pascua, que es el símbolo de la festividad de la diosa Astarte, y los huevos de Pascua, que es un rito caldeo, que incluso hasta llega al ser de Pesca. Unos huevos que son los huevos de Pascua. Y se hablaba de una deidad, y por eso en inglés se conoce la Pascua como Easter, la festividad de la primavera, para honrar a una diosa teutónica de la luz y la primavera, a quien se conoce en anglosajón como Easter. Y entonces es importante que sepamos el trasfondo. Todo esto fue hecho por un modo de desconectar al creyente de las raíces hebreas de la fe, de desconectarlo de la fuente de Dios. Cuando nosotros vamos a ver la fuente de la fe que nosotros profesamos, bueno, no está en Roma, realmente está en Jerusalén, está en el tiempo de los apóstoles, está en el tiempo de la congregación de los santos. Por eso muchos se cuestionan y preguntan si la teología evangélica o la teología protestante no sería algo como un catolicismo disfrazado. Y es importante porque en el siglo XVI la reforma protestante viene a renovar muchas cosas que había en Roma y viene como un lema: solo la Escritura, solo la Escritura, la Biblia. E incluso las denominaciones normalmente enseñan esto: la Biblia es la regla infalible de fe y de conducta. Y lo que no está en la Escritura no lo guardo, o por lo menos tengo la libertad de hacerlo. Y es la idea. Pero podemos demostrar en este calendario que realmente las iglesias en general, en cierto sentido, están sujetas de una manera consciente o inconsciente a la autoridad conciliar y al magisterio de la iglesia romana. Si cuando hablamos a veces las personas hablan despectivamente de la iglesia romana, pero cuando Roma habla, la cuestión se ha zanjado, porque la iglesia de antigüedad es la iglesia de Roma. Cuando los protestantes no existían, en el siglo V, por ejemplo, la iglesia romana ya tenía una sucesión papal y tenía el poder. Entonces, nosotros hablamos de una congregación que dictó un calendario. Y este calendario, como vemos, no es el de la época. Primeramente, saber esto, que en la época de Yeshua y de los apóstoles, la fe hebraica estaba conectada con Israel, estaba conectada con sus raíces hebreas, pero posteriormente hay una separación y una desconexión.
hoy esta restauración de la fe que estamos haciendo es reconectando con esa raíz, con esa rica savia, dice, del olivo, como dice también otra cosa. Entonces, especialmente todo esto, esta semana, la llamada Semana Santa, culmina con el domingo de resurrección, el domingo, como le llaman, domingo de Pascua. Y el Concilio de Nicea estableció que se celebre siempre el domingo, el primer domingo después de la luna llena, que siga el equinoccio de primavera. El equinoccio de primavera es el 21 de marzo. Y entonces la iglesia estableció, por eso la Pascua es una fiesta movible dentro de la iglesia, pero está establecida bajo la autoridad romana. Si toda persona, y con eso no cuestionamos a nadie, simplemente que las personas puedan ser sinceras, toda persona que celebra la Pascua en este tiempo reconoce de una manera consciente e inconsciente el magisterio romano y su poder para ejecutar o ejercitar las llaves que le fueron dadas a Pedro, según la enseñanza católica, de atar y desatar, de decidir. Igualmente, por ejemplo, las festividades de fin de año. Ahora, en el tiempo de fin de año, había una deidad que se llama Janus, de ahí viene January, enero, en portugués. También ese enero es una deidad romana que con una cara cerraba el viejo año y con una cara abría el nuevo año. Y entonces, bueno, todo este sincretismo pasó de la iglesia romana al protestantismo y así hasta nuestro día. Y entonces es importante hoy que nosotros, nos cuestionamos estas cosas. Aquí yo tengo una cita de Tertuliano en el 230, porque él era común, que dice: para nosotros que desconocíamos los sábados de las lunas nuevas y las fiestas en otro tiempo aceptables para Dios, ahora concurrimos a la Saturnalia, a las fiestas de enero, a la brumalia, a la matronalia. Las ofrendas son llevadas de acá para allá, los regalos del día de Año Nuevo se hacen con estrépito y los deportes y los banquetes se celebran con alboroto. Oh, cuánto más fieles son los paganos de su religión, pues tienen cuidado especial para no adaptar ninguna solemnidad de los cristianos. Eso lo dice Tertuliano, uno de los padres de la iglesia, en De Idolatría, volumen 1, página 680. Entonces nos dice eso, que realmente se tomó toda una serie de festividades que ya existían, de adoración pagana, ritos del paganismo, y se adaptaron. Un sincretismo babilónico realmente que ocurrió en los primeros siglos y del cual, por supuesto, los creyentes actuales no tienen la culpa, ni mucho menos, y nosotros no juzgamos ese asunto. Ahora, lo que sí queremos es compartirle la idea que las Escrituras nos enseñan respecto a este misterio que debía ocurrir porque está en la profecía de la Torá. Ahora yo les voy a compartir algunas de estas cosas. Primeramente, que todo el calendario litúrgico de la iglesia surge como una reacción antisemita contra los judíos, el judaísmo, para desconectar a Jesús de Israel, a Yeshua, decía desconectarlo de Israel, y hacerlo y vestirlo como un pagano realmente, para hacerlo aceptable a los paganos. Esto también tiene que ver con la teología del reemplazo, una teología que dice que Dios terminó con Israel y ahora nosotros somos el nuevo Israel. Israel ha sido desechado. Vamos a mostrar en las Escrituras que todas las fiestas bíblicas se comenzarán a guardar en el reino mesiánico. Ustedes se sorprenderán de que la fiesta de los tabernáculos, dice el libro de Zacarías, que se volverá a guardar. Las lunas nuevas de los Shabbat se celebrarán en el reino de Dios. Entonces estas cosas, Yeshua cuando está tomando la Pascua dice: otra vez beberemos del fruto de la vid cuando lo bebamos nuevamente en el reino de los hijos. Y entonces nos habla de que estas festividades no terminaron por la muerte de Yeshua en el madero, ni mucho menos. Ahora, es importante que entendamos por qué entonces surgió esto. Ahora, yo quiero que vayan ahí una escritura, una parábola, que a lo mejor podamos comprender un poquitico de esto, que yo le llamo el misterio. Vamos a ver cómo podemos enfocarlo.
capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Y ya. Mateo 13. Capítulo 13. En el discurso parabólico de Yeshua. Capítulo 13, vamos a ver una parábola de Yeshua y vamos a describirla. Dice, verso 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos, Malcú Hashamay, es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Una parábola de eso. Vamos a ver el significado. Normalmente esta parábola siempre se habla de que de la expansión del reino. Y está bien, no está mal, que el origen de la fe tuvo un origen moderno. Recuerden que la fe en Yeshua fue una secta de judaísmo. Y después, bueno, llenó la tierra. Creció. Pero en las escrituras, nosotros buscamos la levadura, no existe ningún pasaje de la escritura que hable en sentido positivo de la levadura. Por ejemplo, mismo ahí en Mateo 16, en el verso 6, dice, Yeshua dijo: mirad, guardad la levadura de los fariseos y de los saduceos. Pero dice el verso 11, ¿cómo que no entendéis que no es por pan que os dije que os guardase la levadura de los fariseos y los saduceos? Por eso entendieron que les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Gálatas 5:9 dice la escritura que Pablo le dijo a los Gálatas: un poco de levadura leuda toda la masa. Ustedes estaban corriendo bien, ¿quién los estorbó para que no obedeciesen la verdad? La carta de los Corintios que acabamos de leer dice que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura de malicia, levadura de maldad, sino con pan sin levadura de sinceridad y verdad. Por lo tanto, la levadura en las escrituras en general representa un fermento, algo que ocultamente se introduce hasta que las cosas se hinchan y se fermentan, se corrompen. Ese es el sentido. Se habla de cosas malignas, de cosas, doctrinas malignas, de todas esas cosas tremendas, ¿no? Y entonces nos habla aquí de una doctrina falseada. Dice que una mujer iba a hacer eso. En las escrituras, cuando vemos una mujer, recuerden que las mujeres, yo siempre hablo de nuestras hermanas. ¿Por qué? Porque la mujer representa la asamblea, la congregación. Incluso dice la escritura que cuando Pablo, hablando de un midrash, en la epístola de los Gálatas, dice que, hablando de Sara y Agar, dice que Sara y Agar son 2 pactos. Son 2 pactos, 2 mujeres que son 2 pactos. Uno tiene que ver con el pacto de Sinaí y otro tiene que ver con el pacto renovado, el nuevo pacto. Y también la escritura nos habla de Ahola y Oliva, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 23, las 2 casas de Israel están representadas por mujeres. Por lo tanto, siempre aparte la esposa del cordero como mujer. Y esa es la idea. Dice que una mujer, habla así la escritura, que una mujer tomó levadura. Ya hemos visto la idea de que la levadura es algo maligno. Y le escondió en 3 medidas de harina. Si nosotros vemos, por ejemplo, en el libro de Bereshit, el libro de Génesis, capítulo 18, cuando Abraham recibe a los malachim, a los ángeles en su casa, dice que mandó a Sara a que tomara 3 medidas de harina. ¿Cómo es? Tú estás en 18:6 de Génesis. Génesis 18:6. Vamos rapidito ahí, un tico, para que vean y tengan el video ahí. A ver. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sarai y le dijo, fue cuando los ángeles vinieron: toma pronto 3 medidas de flor de harina. Lo mismo que estamos viendo con esta mujer. 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Ellos comieron panes in leudo, los ángeles que visitaron a Abraham. ¿Recuerden eso? Dice que comieron panes in leudo. Y Abraham, ¿qué dijo? Sara, toma 3 medidas de harina. 3 medidas de harina. Pues 3 medidas para hacer una comida. Habían venido 3 malachim y ella iba a hacer una comida completa. Y tomó 3 medidas de harina. La harina en las escrituras representa al Mesías. ¿Por qué? Porque él es el pan.
Pero la Escritura, por ejemplo, cuando nos habla en el libro de Levítico de las oblaciones, los sacrificios que no eran quemados, eran ofrendas vegetales, se habla de la ofrenda de flor de harina. La harina siempre está relacionada con el pan de vida, que es un Mashiach. Entonces, dice Sara, 3 medidas de harina para estos hombres, para que coman. Un sentido tipológico. Recuerden que le podemos dar una interpretación alegórica a estos pasajes. ¿Por qué? Pablo lo hizo. Dice que Sara es el nuevo pacto. Dice que nuestra madre, la Jerusalén, que desciende de lo alto. Aquí estamos viendo a Sara tomar 3 medidas de harina para hacer panes y leudos. Pero esta mujer dice que cogió 3 medidas de harina, en el verso 33 del libro de Matías, 3 medidas de harina y 3 medidas de harina, pero escondió levadura, escondió levadura en las 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Esta mujer escondió levadura. Está la enseñanza del Mesías, que es verdad. La cristiandad realmente ha llevado la enseñanza del Mesías. Pero dentro de la enseñanza del Mesías se escondió, ¿qué cosa? Levadura. Hasta que todo se fermentó. Y vamos a ver eso en el libro de Revelación, un momentito. Vamos ahí, el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 20, a la congregación de Tiatira. Vamos a ver una mujer actuando allí. Apocalipsis 22, No, 2.20. Dice 2.20, libro de Revelación. Dice así: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras, se le dice a la congregación de Tiatira, a esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepiente, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Todas las congregaciones sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón. Lo verá cada uno según sus obras. Hasta ahí. Hablamos aquí de una mujer, Jezabel, en nombre de la esposa pagana del rey Acab, una mujer que incitó a su marido a cometer abominaciones. Esta mujer sirofenicia, esta mujer pagana. Bueno, aquí hablan de esta mujer, hablan de una profetisa que enseñaba a seducir, introduciendo levadura dentro de la congregación de Tiatira. Y entonces, bueno, en el principio, en los primeros siglos, se levantó una congregación que hizo así. Muchas prácticas que hoy, ¿por qué en el siglo XVI nace el movimiento de reforma protestante? Nace las congregaciones protestantes porque la masa se había fermentado. Si la masa nunca se hubiera leudado y la cristiandad no se hubiera leudado, no hubiera habido un movimiento de reforma. Y no existen hoy otros movimientos de reforma bendecidos por el Eterno en toda la iglesia. Hay movimientos de reforma porque la masa se leudó. Y de hecho es una realidad histórica, ¿no? También en el libro de Revelaciones, en el capítulo 17, que estamos viendo la ramera, estamos hablando aquí de una congregación, una prostituta, pero dice así la Escritura, que esta prostituta, que está sentada sobre muchas aguas, dice el verso 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra, se han embriagado con el vino de su fornicación. Me llevó en el espíritu del desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, y en el nombre de blasfemia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Evidentemente está hablando de Roma. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, dorada de oro, de piedras preciosas y de perlas. En las manos tenía un cáliz de oro, nota, el cáliz de oro, pero el cáliz estaba lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Había un cáliz de oro, el cáliz era de oro, pero estaba lleno de inmundicia. La mujer esta tomó las medidas de harina, pero escondido echó levadura hasta que todo se leudó. La mujer del libro de Revelaciones en la congregación de Tiatira introdujo también levadura y enseñó y sedujo a que las personas se sacrificaran a los ídolos y cometieran fornicación. Bueno, pues este es un tipo profético de todas estas cosas que han sucedido y que, bueno, el Eterno nos ha traído a este tiempo de restauración para que nosotros entendamos todas estas cosas y, bueno, nos limpiemos de la vieja levadura. Realmente nosotros no emitimos juicio sobre las personas que tienen una práctica religiosa X o Y. El propósito de nosotros es trazar lo que dice la Escritura respecto a estos temas.
Simplemente, ¿cuál es la conclusión del asunto que queremos dejarle hoy? Entonces, número uno, que existe un mandamiento directo, lo puede consultar en los catecismos, el tercer mandamiento, que es santificar la fiesta. Hay un texto en el libro de Daniel 7:25 que dice que cuando aquel pensaría cambiar los tiempos y la Torá. ¿Cuál es Daniel qué? 7:25 dice que pensaría cambiar los tiempos, los moedín, las festividades y la Torá. Independientemente de cómo han sucedido las cosas, hay una enseñanza para nosotros hoy. Número uno, que la Iglesia Universal en general tiene la Iglesia romana tiene la primacía sobre el cristianismo en general, tenemos que entenderlo, por ser la iglesia más antigua y por tener, bueno, la mayor antigüedad, la sucesión apostólica, según ellos, pero estamos viendo aquí que su calendario litúrgico no tiene fundamento apostólico. La Iglesia romana dice que tiene 4 señales, que es una, que es santa, que es católica y apostólica. La apostolicidad del calendario es imposible de ver. El calendario de la Iglesia no es apostólico. Eso lo decimos respetando el que guarde cualquier otro calendario de la Escritura. Realmente el calendario de la Iglesia no es apostólico. Ni tiene ningún lugar en los apóstoles, ni en las primeras generaciones de creyentes. Y eso lo podemos ver. Y es el calendario que rige la cristiandad en general. Por eso algunos grupos se han depurado de estas cosas y han sacado eso de su congregación y se han limpiado. Tenemos que ser humildes y receptivos a la obra eterna, porque ese es el propósito del Eterno, que comprendamos esto. Ahora les voy a compartir, concluyendo, para dar paso si alguien tiene alguna pregunta. Quiero concluir. Específicamente, hay un misterio en las Escrituras. Y nosotros estuvimos estudiando las parashot que tienen que ver con la vida de José en Egipto. Y vimos que José, la historia de José es maravillosa, porque José es un tipo de Mesías perfecto. Pero los hermanos de José, cuando toman a José, lo venden a los gentiles. Después de que venía una caravana de ismaelitas, y José terminó en Egipto. Así ocurrió con Yeshua. Yeshua, siendo un judío, siendo uno entre su pueblo, para que se cumpliese el propósito del Eterno, fue vendido a los gentiles, fue entregado a los gentiles. Yeshua murió, pero eso de ser entregado a los gentiles tiene un significado también profético. Dice la carta a los romanos que Elohim iba a permitir el endurecimiento de Israel hasta un periodo, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Sí, la iglesia no se debe jactar con Israel, porque Israel ha tropezado hasta una época que permita que los creyentes de las naciones tengan acceso a lo que no tenían acceso, porque las escrituras son del pueblo de Israel, los apóstoles, los profetas. Dice que la congregación, si nosotros vamos a ver lo que es realmente una iglesia o la congregación de los santos, dice que el fundamento es el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo el Mesías mismo. El Mesías es Yahoshua, el rey de los judíos, es la simiente de Abraham, es el hijo de David, es el que tiene derecho al trono de David. Dice el Evangelio de Lucas, dice, y será llamado Yeshua, porque salvará a su pueblo de sus pecados, y se sentará en el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. Muy importante ver eso. Yeshua fue, en cierto sentido, llevado al mundo gentil, y eso lo vemos tipificado en la historia de Yosef. Yosef vivió en Egipto, y Yosef, en un sentido, fue también vendido. El mundo gentil ha recibido al Mesías, lo ha adaptado a sus propias prácticas, pero no debemos olvidar, los creyentes de las naciones, de la herencia y la deuda con Israel, porque es de Israel donde vienen todas estas cosas, es de Israel donde viene todo el depósito de la fe. Yeshua le dio a la samaritana: ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, la salvación viene de los judíos. Y Pablo dice en la carta a los romanos, dice que ¿de qué aprovecha la circuncisión? Dice mucho,
A ellos le ha sido confiada la palabra de Dios. O sea, la palabra del Eterno le ha sido confiada al pueblo judío. Y la iglesia se ha querido separar de toda raíz judía. Y eso fue lo que hizo Roma. Separar, distanciar a los dos pueblos. Y el Eterno, en su plan misterioso, fíjate la sabiduría del Eterno, que es tremendo, porque todo esto lo permitió Él. Todo esto está en la providencia divina para restaurar todas las cosas. Dice que los encerró a todos en desobediencia para dar misericordia de todos. Dice, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pero quería recordarle que la venta de Yosef hizo que Yosef viviera en Egipto. La venta de Yeshua a los gentiles ha hecho que el Mesías habite entre los gentiles. Y cuando le preguntan, hay una pregunta que en el Talmud se le hace a un rabino, dice que tuvo como una visión, como un midrash que habla de un encuentro que tiene con Eliyahu Hannaví, el profeta Elías. Y él le dice, si el Mesías ya llegó, ¿cuándo va a venir el Mesías? Y el profeta Hannaví le dijo, pues ya vino, lo que está escondido en Roma. Y esta es la idea, que el Mesías ha venido, pero está escondido en Roma. Y esta es la permisión divina y el misterio del Eterno, que el Eterno permitió la helenización de la fe, propósitos misteriosos. José se casó con una mujer gentil, Asenat. José tenía un nombre gentil en Egipto, se llamaba Safnat Panea. Hoy le estamos quitando la ropa a Safnat Panea. Safnat Panea era un hebreo, sin embargo para el mundo gentil era un egipcio. Para nosotros, para el mundo cristiano, Jesucristo es, está conectado con el pueblo judío, pero no es un judío, realmente es un judío, pero no lo es, porque todas sus prácticas, todas sus cosas no tienen nada que ver con el pueblo judío. La iglesia sigue, dice que Yeshua es el fundador de la iglesia, pero no siguen las enseñanzas del fundador. Ese fundador celebraba las fiestas bíblicas, iba a cada Shabbat a la sinagoga, hacía liyal, el rollo de la Torah. Entonces, bueno, ¿cómo pudo ser esa desconexión con ese Mesías que es de Israel? Y lo testifica la Escritura. Cuando dice Pablo, dice el Mesías, el cual es de Israel, viene de Israel. Y entonces, bueno, así decimos esto, que tiene que ver con todas estas prácticas que hemos estado compartiendo. Cuando Yosef se casó en Egipto, bueno, habían ciertas prácticas paganas acerca de Yosef, pero Yosef nunca fue pagano. Hay una copa, dice que en la que adivina mi amo, aunque él nunca adivinó en esa copa que se le puso en la talega o en la bolsa a Benjamín, y cuando también las prácticas finales, cuando muere Jacob, que muere en Egipto, Jacob y Yosef fueron embalsamados, prácticas que realmente no eran de la Torah, ni mucho menos. Yosef estuvo casado con Asenat, que esta mujer era hija de Potifera. Potifera significa un regalo del dios Ra, y era el sacerdote de On, que es Heliópolis, donde es el culto del sol. Y todo eso ha sido puesto. El Eterno es un Elohim de misericordia. Por una parte, el pueblo judío ha quedado cegado respecto a la venida del Mesías para permitir que él recoja a los gentiles entre las naciones. Por otra parte, los gentiles han sido cegados respecto a la identidad que tienen en Israel y la herencia que tienen en la Torah, y realmente se han dividido en más de 10.000 denominaciones y grupos, y cada vez más alejándose de las tiendas de la casa de David, de Israel. Y bueno, este es el tiempo profético que Elohim a través del mundo está despertando por medio de su espíritu a los creyentes de las naciones para investigar su herencia en Israel, la conexión con los apóstoles, la conexión con los profetas. Esto no va a traer para nosotros ¿qué? Que la gente tiene que convertirse en judío, en ninguna manera. Eso va a traer que tú regreses a tus raíces de tu fe, que tú te reconectes con la piedad, como era en el primer siglo, como era en la fuente más pura de la fe. Y ese es el propósito que tiene esta visión de restauración. Bueno, creo que esta es la idea en general que queríamos dar. Y recordamos que, así como en la Escritura aparece Babilonia como una mujer, recuerden que Babel es aquella torre hecha por el hombre, ladrillos humanos, doctrinas de hombres, cosas que han hecho los hombres,
pero dice que la madre nuestra es la Jerusalén, que viene de arriba. Dice, cuyo arquitecto y constructor es Elohim. Esa es la idea que queríamos dar. Y no sé si hay alguna pregunta, alguna cosa, si se entendió o no se entendió. Perfecto. Nada, es las ideas que tenemos. Si hay alguna pregunta, si no hemos concluido, realmente queríamos haber, normalmente las conferencias se dan en partes, en una parte hay un descanso, es así, pero bueno, también yo les agradezco a todos los que han venido. Estamos en un contexto un poco difícil del transporte, de las cosas, y bueno, agradecemos eso y simplemente que reflexionemos en todas estas cosas y que nos sirva esto para amar las cosas de la Escritura y buscar la piedad y las cosas de Elohim, que es lo que verdaderamente importa.